Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hay algunas mañanas que más que en titulares, las noticias pueden empezar a explicarse a partir de sus imágenes. Ayer fue impactante ver el acto de aniversario por la liberación del campo de exterminio más cruel de los que hicieron los nazis, el de Auschwitz, que impactaba también comprobar la vigencia de las llamadas de atención que hicieron los supervivientes. Pocas horas antes, el mundo nos ofreció otra imagen que estremecía y que les pudimos contar aquí, en directo. Era la vuelta al norte de Gaza de miles y miles de familias que regresaban en condiciones muy precarias a las casas que tuvieron que abandonar, a sus casas o a lo que queda de ellas. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Porque esa es la pregunta, la gente que vuelve, ¿a dónde vuelve? Pues sí, a esos lugares de los que escaparon de las bombas, donde en la mayor parte de los casos solo quedan escombros después del asedio israelí. Aún así, estas son horas de júbilo para los palestinos. Celebran el regreso en sí, su resistencia después de 15 meses de genocidio y el reencuentro con los que se quedaron. Hacía tiempo que los gazatíes no lloraban de alegría. Como esta niña que vuelve a abrazar a su padre. O estos hermanos gemelos que se ven después del horror. O este joven que daba gracias a Dios por volver a ver a su madre. Todas ellas son estampas entre ruinas. Naciones Unidas calcula que el 70% de los edificios de la franja han sido destruidos o dañados, pero gazatíes como Mahmoud Alaj nos han contado cómo reconstruirán su casa. Pablo, gracias. Hasta ahora. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hay dos lugares que van a ser noticia hoy aquí en España. Por un lado, el Supremo va a decidir si anula el nombramiento del fiscal general del Estado. Una asociación conservadora lo recurrió porque no le considera idóneo para el puesto y ahora su continuidad está en manos del tribunal que ha imputado a Álvaro García Ortiz por la filtración del correo del novio de Ayuso. Y por otro lado, el Gobierno reúne dentro de hora y media el Consejo de Ministros en la Moncloa. Intenta asegurarse los apoyos para poder aprobar un nuevo decreto que recupere las medidas que decayeron la semana pasada cuando PP, Vox y Junts tumbaron el decreto ómnibus que contemplaba la subida de las pensiones o las ayudas al transporte. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Los socios aprietan y el Gobierno mantiene abiertas ahora mismo las negociaciones para tener garantizados esos apoyos para el momento en que ese decreto tenga que volver al Congreso. Pero el primer paso, la vuelta a empezar, sería volver a aprobarlo cuanto antes en el Consejo de Ministros, que tiene la capacidad para que entren ya en vigor las medidas que tumbó hace unos días apenas la mayoría parlamentaria. Está siendo pues una mañana de llamadas para intentar asegurarse que el decreto sí tiene esta vez los apoyos necesarios. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Lo que el Gobierno no aclara es si ese decreto puede salir ya de su reunión de esta misma mañana. Sí, el escenario está abierto. La petición que hizo ayer el presidente a los suyos es la de tratar hasta el último minuto, hasta esta misma mañana, de alcanzar ese acuerdo con Junts para poder aprobar este mismo martes un nuevo decreto con ese escudo social. En el Gobierno a esta hora no descartan ninguna posibilidad, se sigue intentando, dicen las fuentes de la negociación, que admiten dificultades, pero aseguran que las conversaciones discretas se van a mantener hasta prácticamente el pitido final. En el Ejecutivo son optimistas porque Junts lo que ha trasladado es su disposición a apoyar un decreto que contenga medidas de carácter urgente y social. Así lo verbalizó anoche en TV3 el secretario general del partido, Jordi Turull. Saben perfectament que les que són mesures urgents i que són mesures socials tenen el nostre vot favorable. Si no ho aproven demà és per sectarisme polític que jo crec que ratlla, diguem-ne, la indecència, no? Perquè és jugar amb els sentiments de moltes persones que estan pendents d'això. Decía Turull que el PSOE sabe que para medidas urgentes y sociales tienen el apoyo de Junts. Los de Puigdemont, que se van a reunir esta mañana en Waterloo, aceptan incluir en ese decreto la subida de las pensiones, el ingreso mínimo vital, las ayudas al transporte a los afectados de la Dana o la prohibición de cortar suministros a familias vulnerables. El Ejecutivo reconoce, sin embargo, que uno de los escollos está en la prohibición de los desahucios, que los independentistas dicen que favorece la ocupación. La Moncloa está dispuesta a clarificar ese punto
pero sin modificarlo, porque eso provocaría que partidos como Podemos se bajen de la ecuación. En cualquier caso, el gobierno deja claro que lo que no se hará será trocear el escudo social. Se busca el pacto con Junts para no tener que depender del voto del Partido Popular. Pues a ver si hay novedades en los próximos minutos. Guille, gracias. Hasta luego. Lo que tiene claro el gobierno es que salga cuando salga ese decreto, salga hoy o más adelante, el PP va a votarlo en contra, aunque renunciaran a aquello que dice el PP que es lo que más le molesta, la cesión del palacete en París al PNV. Que nos intentan tomar a los españoles, especialmente a los pensionistas, por pardillos, ha quedado acreditado durante esta semana. Pero los pensionistas no son pardillos. Les ha salido mal la jugarreta y les va a seguir saliendo mal porque la paciencia de los pensionistas tiene un límite. Esta tarde hay pleno en el Senado y el PP va a aprovechar que tiene mayoría allí para aprobar una moción que insta al gobierno a aprobar las ayudas a la Dana, las ayudas al transporte y la subida de las pensiones, pero hacerlo en 3 decretos distintos. Ocurre que anoche estuvo aquí en Hora 25 con Aimar, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y habló de las razones que da el gobierno para no trocear el decreto, que es lo que están pidiendo los otros partidos. Bueno, estamos trabajando efectivamente en ser capaces de encontrar la mayoría suficiente para que pase el Real Decreto Ley. No estamos haciendo una discusión parcial, como llaman los ingleses, con un cherry picking de si esto te gusta más, te lo quedas, y si esto te gusta menos, no te lo quedas. Para nosotros, las medidas incluidas en el Real Decreto Ley son importantes. De lo que habló anoche el ministro de Economía es de que finalmente irá al Consejo de Ministros de la semana que viene la reducción de la jornada laboral. Otra cosa es el tiempo en el que podrá entrar en vigor esta medida, a la que van a dar un trámite de urgencia, pero que tiene que pasar todavía por el Congreso, donde, como se ha visto estos días, el Gobierno tiene que negociar uno a uno sus apoyos. Jordi Fábrega. Trabajo y Economía han desbloqueado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos la reducción de jornada a las 37 horas y media a la semana. Se tramitará por vía de urgencia, reduciendo al máximo los plazos, pero pese a esto el texto no llegará al Congreso hasta abril, como pronto, decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en Hora 25. Esperamos que estos procedimientos puedan estar más o menos terminados para el mes de abril o mayo, dependerá, y a partir de ahí esto pasa ya directamente a través del Consejo de Ministros a la negociación, a la tramitación parlamentaria. El texto pactado es el que firmaron en su día la vicepresidenta Yolanda Díaz y los sindicatos, aunque Cuerpo asegura que probablemente se incluirán cambios durante su paso por el Congreso. Somos conscientes, somos nosotros, los propios sindicatos, la vicepresidenta segunda, que puede que en la tramitación este texto sufra algún tipo de modificación, pero creemos que efectivamente podemos llegar a ese punto final donde se consigan estos derechos y se hagan manteniendo ese grado de ambición que queremos que se mantenga. Entre esas modificaciones pueden estar los planes de acompañamiento para las pymes que defendía Economía y que no forman parte del texto que aprobará el próximo martes el Consejo de Ministros. Y la otra gran previsión del martes está, como les decía, en el Tribunal Supremo, que puede anular el nombramiento del fiscal general del Estado a petición de una asociación de fiscales que no le considere idóneo para el puesto. Ocurre que mañana Álvaro García Ortiz tiene que en ese mismo tribunal tiene que declarar como imputado por la supuesta filtración del correo del novio de Ayuso, que reconocía 2 delitos fiscales. Pedro Jiménez. Las partes confían en que hoy pueda haber decisión. La asociación demandante considera que el Gobierno incurrió en manifiesta arbitrariedad cuando designó a Álvaro García Ortiz fiscal general. Su escrito no se centra en si cumple o no los requisitos que exige la ley, sino que revisan su gestión y concluyen que hay hitos que no le hacen merecedor del cargo. Por ejemplo, la sentencia del Supremo que anuló el ascenso de Dolores Delgado por desviación de poder, la posición que García Ortiz fijó con la ley del solo sí es sí y que desmontó el alto tribunal, o el acuerdo del anterior Consejo que, con el mandato caducado, consideró por 8 votos frente a 7 que no era idóneo para el cargo. Frente a estos argumentos, la defensa del fiscal general califica de hipótesis que no aparecen acreditadas los hechos que le imputan los demandantes, que solo pretenden, dice, sustraer al Consejo de Ministros sus legítimas facultades. En un momento les contamos los detalles del temporal que hay en las bolsas con la inteligencia artificial, pero de momento vamos a quedarnos con el pronóstico del tiempo para hoy, marcado aún por la borrasca Herminia y por la bajada de temperaturas que viene, Jordi. Así es, un descenso que nos situará en valores próximos a los habituales para estas fechas, pero en realidad hoy la sensación de frío no vendrá tanto de temperaturas muy bajas y sí por el viento, que ya no azotará tan fuerte como ayer, pero aún así rachas muy intensas, sobre todo cerca del Mediterráneo, donde el oleaje puede superar los 4 metros. Temperaturas que aquí bajarán. Ayer récord en Valencia, 27,1 grados. Hoy sensación de ambiente más fresco. Y oleaje marcado también en Galicia, olas de hasta 12 metros
milímetros, en el Cantábrico de hasta 8. Y muchas nubes durante la mañana en el conjunto del país, chubascos que irán desapareciendo. Cuidado con la nieve que aparecerá a partir de los 1000 metros en el sistema central, la cordillera Cantábrica y los Pirineos, de los 1300 en las montañas del sudeste de la península. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es verdad que a veces resulta un ejercicio de riesgo querer entender lo que ocurre en las bolsas y mucho más intentar prever lo que va a pasar en ellas, pero había voces que llevaban tiempo advirtiendo de que se podía estar produciendo una burbuja con la inteligencia artificial. Si esa burbuja estaba, pues explotó ayer de repente. Y esa explosión se produjo en unas dimensiones como nunca se habían visto en los mercados. La empresa Nvidia, el gigante de los microprocesadores de Estados Unidos, se dejó $600.000 millones de valor bursátil, la mayor caída en un mercado. Todo porque China, a una velocidad también inédita, ha desarrollado una empresa de inteligencia artificial de bajo coste y que no necesita los chips que utiliza, por ejemplo, el ChatGPT, que es de momento la aplicación más descargada. Hay una lectura económica que hemos visto a las 7:30 con Javier Ruiz, pero hay sobre todo una parte política, porque esto enfrenta en una cuestión clave la inteligencia artificial a China y a Estados Unidos, donde acaba de llegar Donald Trump. Javier, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? Y eso nos sitúa en un nuevo escenario de enfrentamiento geopolítico, esta vez por causa de la tecnología. Sí, China presenta una inteligencia artificial más rápida, que consume menos chips y menos energía que Estados Unidos. Y acaba de demostrar que Estados Unidos ni lidera ese terreno clave para el futuro, ni lo monopoliza, no está solo, ni ha frenado el desarrollo de sus competidores, porque Estados Unidos prohibió a sus compañías venderle chips a China. Así que el dominio americano se ha venido abajo en 24 horas. Y eso explica que se hayan venido abajo también sus compañías en bolsa. Lo de Nvidia no lo habíamos visto jamás. 600.000 millones perdidos, como decíais, es como perder la mitad del PIB de toda España en un año en 24 horas. Eso explica también, por cierto, la guerra fría digital que se ha abierto esta madrugada con el mensaje de la administración Trump. Trump ha intentado calmar a la sociedad. Su zar para la inteligencia artificial, David Sachs, ha emitido un comunicado en el que dice que Estados Unidos subirá su apuesta. La carrera será muy competida, dice. Confío en Estados Unidos, pero no podemos confiarnos. Así que, literalmente, estamos en otra carrera, ahora no armamentística, sino tecnológica, en otra guerra fría que nos va a obligar a optar entre el modelo americano o el modelo chino. Y acabamos de despertar con la noticia de que quien lidera realmente es China. Javier, hasta luego. Hasta ahora. Y mientras todo esto ocurría, Trump ha seguido tomando decisiones. Ha empezado la purga en el Departamento de Justicia. Ha echado a los funcionarios que participaron en las investigaciones que el fiscal abrió contra él, tanto por los documentos clasificados que se llevó a su mansión, como por el intento de revertir el resultado de las elecciones que perdió. Así que una docena de trabajadores han recibido la carta en la que se les dice que la administración ya no confía en ellos para ejecutar la agenda del presidente. Y ya en nuestra madrugada y a bordo del Air Force One, Trump ha firmado una orden para prohibir y eliminar, esto es literal, el radicalismo de género en el ejército, encaminado a prohibir que haya soldados trans. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Asegura que lo hace para que las fuerzas de Estados Unidos sean lo más letales posible. Así que a golpe de bolígrafo, con otra de sus órdenes ejecutivas, Trump ha eliminado toda ideología transgénero del ejército. Y también programas de diversidad, equidad o inclusión, herramientas estrella, asegura, de la izquierda radical para adoctrinar a los militares. Son decretos que el nuevo secretario de Defensa, Pete Hegseth, el polémico expresentador de la Fox que ha llegado al cargo por los pelos, por sus problemas con el alcohol o una acusación de abuso sexual, ha preparado nada más pisar el Pentágono. Y otra medida incluye, por ejemplo, la construcción de una cúpula de hierro para Estados Unidos, una idea con la que Trump flirteó en campaña, inspirada en Israel. Dice que América protege a todo el mundo menos a sí misma y es una propuesta que rescata de la presidencia de Ronald Reagan y que nunca prosperó. El nuevo jefe del Pentágono también ha prometido reincorporar a los militares a quienes echaron por rechazar en su día la vacuna del COVID y, sobre todo, involucrar aún más al ejército en la deportación masiva de inmigrantes. Quien resulta que ha sido muy crítico con Donald Trump y con las medidas que está llevando a cabo es el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons. Es una voz destacada de la dirección del
del Partido Popular, con mucha experiencia en la política europea, y llamó al presidente de Estados Unidos ogro naranja en un artículo de opinión que publicó este domingo el diario Las Provincias. Génova se desmarca de las críticas de Pons, de las que intenta sacar partido Santiago Abascal. David Junquera, buenos días. Buenos días. La columna dominical de Pons sobre Trump, con su ogro naranja, su macho alfa de una manada de gorilas, su desestabilizador jugando a la ruleta rusa con sus misiles nucleares, es un misil, pero a la estrategia de Génova de no entrar en polémicas con este tema. La visión de la dirección del PP sobre estas palabras la resume Elías Bendodo. No es el criterio del Partido Popular, por tanto las ha hecho a título particular. Fue Feijóo el que decidió que los populares no se significarían ni a favor ni en contra del presidente estadounidense, que no participarían del ruido que genera su gestión para evitar de esa forma debates y que el partido se saliera del carril informativo que le interesa a la cúpula. Pero claro, lo de Pons es tan jugoso que se termina comentando. Los americanos han votado, hay un nuevo presidente, lo que tenemos que hacer el resto es respetarlo. González Pons ha confundido el que no le guste Trump con decir unas barbaridades. Le he puesto un mensaje diciéndole: estás a la izquierda de Iglesias y Monedero. Eran el 2 de Ayuso, Alfonso Serrano y Esperanza Aguirre en declaraciones a La Sexta. No es la primera vez que Pons la lía. Ya acusó al Constitucional de ser el cáncer del Estado de Derecho y dijo de Junts que su tradición democrática no está en duda. Vox lo califica de bocazas y reclama su cese. Y el homenaje por la liberación de Auschwitz, no solo por el necesario ejercicio de memoria, sino también por el mensaje de alerta que lanzaron los supervivientes. Corresponsal Carmen Viñas. Políticos, monarcas y diplomáticos de todo el mundo han conmemorado el 80 aniversario de la liberación de Auschwitz, pero lejos de escucharse su voz, el protagonismo ha recaído en los supervivientes y en su mensaje, en un momento especialmente delicado, porque muchos superan los 90 años y por el creciente auge de la ultraderecha. Medio centenar han asistido al acto. Algunos vestían los gorros y pañuelos a rayas azules y blancas de sus uniformes de prisioneros. Advierten de la posibilidad de que una barbarie similar vuelva a ocurrir. La conmemoración del aniversario de la liberación de Auschwitz sirve como recordatorio del trato inhumano a las personas y como advertencia contra los movimientos cada vez más ruidosos de la derecha radical y antidemocrática, ha dicho Leon Weintraub, médico sueco nacido en Polonia y uno de los que ha tomado la palabra. El antiguo campo de concentración y exterminio en la Polonia ocupada es un icono de la barbarie nacionalsocialista. Alrededor de 1.100.000 personas fueron allí asesinadas por los nazis entre 1940 y 1945. En su mayoría eran judías. Y en 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Mariola Urrea y Josep Ramoneda. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.